Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes, a la Casa de Todos. Continuando con el maravilloso programa muy intenso del Festival Lea y muy rico. Tenemos la inmensa suerte de poder disfrutar en esta linda tarde ventosa, que agradecemos todos, una charla sobre narrar el horror, decir lo indecible. Tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a Héctor Abad Faciolince y a Cristina Rivera Garza, y mantendrán una entretenida y muy interesante charla con Nicolás Cirganos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διευθύντρια και την ψυχή του ΛΕΑ, την Ανδριάννα Μαρτίνες, για την τιμή που έκανε να συνομιλήσω σήμερα μαζί με δύο πολύ σημαντικούς συγγραφείς από τον Ισπανόφωνο κόσμο, την Κριστίνα Ριβέρα Γκάρσα από το Μεξικό και τον Έκτορ Αμπάθ Φασιολίντσε από το Μεδεγίν της Κολομβίας. Και ιδιαίτερα ευχαριστώ επίσης για αυτόν τον ιδιαίτερα φιλόξενο και υπέροχο χώρο στο Ινστιτούτο Cervantes. Τώρα και οι δύο συγγραφείς, και η Χριστίνα και ο Έκτορ, φέρουν ένα βαθύ προσωπικό τραύμα, το οποίο μεταφέρθηκε... Non si sente? Hola, ¿se oye? ¿La intérprete? ¿Pueden oír la interpretación? Perfecto. Ambos autores llevan un trauma personal muy profundo que fue transferido y reformulado en su obra literaria. Cristina Rivera Garza es una autora que ha recibido muchos galardones, poetisa y académica que lleva desde 1989 viviendo en Estados Unidos. Hoy es directora del programa doctorado de escritura creativa en español en la Universidad de Houston de Texas. En su libro El invisible verano de Liliana, Rivera Garza escribe un himno a la vida de su hermana, que en el 16 de julio de 1990 fue víctima de femicidio en México. El perpetrador, si bien era conocido, no fue detenido y permaneció impune. Así como sucede, desgraciadamente, y por muchas razones, en los casos de otros femicidas en todo el mundo. La autora combina una investigación periodística de archivos y narraciones con la ficción y recompone y da voz a Liliana para hacer una acusación y combatir la violencia de género. Este libro no es un asunto de familia, es un asunto político que nos concierne a todos, y en su corazón se encuentra la búsqueda de la justicia. Para El invencible verano de Liliana, Cristina Rivera Garza recibió el premio Pulitzer de 2024 en la categoría Memorias y Autobiografía. Lo podemos encontrar en Grecia por Ediciones Carnívora, traducido por Aspasia Kabili y Cristina Filímonos. Héctor Abad Faciolince también es un autor galardonado y traductor. Estudió literatura contemporánea en Italia. Volvió a su patria en medio de la guerra civil en 1987, un poco antes de que su padre Héctor Abad Gómez fuera asesinado por los escuadrones de la muerte de la extrema derecha. Él mismo fue prescrito por los asesinos de su padre y optó por el exilio a Italia, donde enseñó español. En 1992 volvió otra vez a Colombia, trabajó como traductor de italiano y empezó su rica carrera en la literatura. Su libro, El olvido que seremos, ha sido publicado en Grecia por Ediciones Pataki, traducido por Titina Sperelaki. El autor escribe una novela autobiográfica en cuyo centro se encuentra su padre, Héctor Abad Gómez, un pionero de la medicina social, un académico, un maestro, cristiano en cuanto a su religión, marxista en cuanto a la economía y liberal en cuanto a la política, y sobre todo un defensor
defensor férreo de los derechos humanos. En este libro, un hijo trata de rescatar a su hombre muerto del olvido y preservar a su memoria cuando sus asesinos ya se habrán callado. Hemos de subrayar a este punto que en este caso también han quedado impunes los asesinos, quienes nunca fueron detenidos. Así que aquí tenemos que ver con dos autores que abordaron su trauma, narraron el horror y dijeron lo indecible. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lucharon dentro de sí para conseguirlo? ¿Cómo convertir una vivencia personal tan terrible en literatura que toca a todos? Quisiera comenzar esta discusión con una cuestión para ambos y empiezo por ti, Cristina. ¿Cómo decidiste escribir sobre algo tan traumático? ¿Cuál fue la chispa que prendió la llama de esta necesidad de narrar el femicidio de tu hermana Liliana? ¿Cuál fue el momento decisivo en que decidiste hacerlo? Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto estar aquí en Atenas. Es mi primera vez en Grecia, entonces estoy doblemente feliz. Qué bueno verlos acá y qué lindo este viento, de verdad que sí lo agradecemos. Gracias por tu pregunta y qué bueno estar aquí con Héctor también en esta conversación. Bueno, siempre he dicho que un libro tiene no un inicio, sino muchos inicios. Yo estoy convencida que tratar de contar la historia del feminicidio de mi hermana menor, de Liliana Rivera Garza, está en el origen mismo de mi historia o mi práctica como escritora. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ok. Okay. ¿Puedo seguir? Sí, pero ¿seguro? Ok, bien, bien. Y tal vez se deba al hecho de que siempre fue difícil, si no es que imposible, contar una historia recién pasados los hechos. Todavía no le llamaba así, pero me di cuenta que si contaba la historia dentro de los términos en los que esta aconteció y utilizando los recursos del lenguaje dominante, del lenguaje del patriarcado, la historia en sí misma se convertía en una trampa. No había realmente una manera de contar esta historia de violencia de género, de su forma más letal, que es el feminicidio, sin culpar a la víctima, sin culparnos a nosotros como familiares. Esa es la gran trampa y el gran problema de trabajar de cerca con estos lenguajes todopoderosos y estos lenguajes que nos enseñan también a narrarnos a nosotros mismos. Siempre he dicho, y lo voy a repetir porque es cierto, que tuve que esperar 30 años para contar esta historia, no solo porque ese fue el tiempo, digamos, personal, de mi trabajo de duelo, tanto a nivel individual como de mi familia, sino también por otra cosa mucho más amplia. Creo que como sociedad nos llevó todos estos años el producir en conjunto un lenguaje lo suficientemente preciso y lo suficientemente compasivo para poder contar historias de violencia de género, no desde el punto de vista de los perpetradores, sino de las víctimas y de sus familiares. Entonces yo le debo en gran medida el lenguaje, esa chispa del que tú estás mencionando, a las luchas en las calles, a las luchas feministas, a las luchas de mujeres que estos últimos 30 años se han dado a la tarea de intervenir no solo en la plaza pública, sino también en el lenguaje público. Me di cuenta, y de hecho esta es otra chispa también, escuchando el performance de las tesis de este colectivo de feministas chilenas. ¿Se acuerdan? En noviembre 25 del... ¿Qué año fue? ¿2019? Una cosa, ya ahorita no me acuerdo, googleé en la fecha, pero me acuerdo haber oído la primera vez este performance de Un violador en tu camino. ¿Se acuerdan de ese performance todo el mundo, no? Recuerdo cómo se me puso la piel de gallina, cómo la furia me tomó de improviso,
pero también el entender que ahí estaba ya listo todo el lenguaje, listo para ahora sí poder trabajar con él y contar la historia. Y además del lenguaje, también estaba algo fundamental, que es la escucha. Es decir, que había personas dispuestas a abrir los oídos y a recibir estas historias que estaban siendo contadas de maneras distintas. Sin eso, yo creo que no habría podido escribir este libro. Me interesaba y estaba muy al tanto de los peligros que implica trabajar de cerca con la violencia, especialmente la violencia contra las mujeres. Es muy fácil caer, hay un montón de peligros, es un terreno muy resbaladizo. Uno puede, con buenas intenciones, terminar dándole demasiado énfasis al asesino, no poniendo suficiente atención en la víctima, revictimizando víctimas. Uno puede cometer un montón de torpezas. Y para mí por eso era muy fundamental el poner un énfasis estricto sobre la vida de Liliana y no nada más su muerte. El tratar de recordar y de hacernos recordar entre todos que cada que perdemos una mujer a causa de la violencia de género estamos perdiendo un mundo entero, ¿no? Un mundo complejo, rico, contradictorio también. Y para mí era importante en el libro que esto estuviera muy presente en el libro. Digamos que este también es otra chispa, ¿no? Y me interesaba hacer cosas con mi oficio. Me interesaba que mezclar esta ficción y no ficción, me interesaba trabajar muy de cerca con la ficción documental, usar lo que he ido aprendiendo en distintas disciplinas, del periodismo, la sociología, la antropología, las artes visuales, etcétera, como hacer uso de todo en lo que han andado metida en los últimos años para realmente producir un acercamiento lo más vivo, lo más complejo posible con Liliana. Ευχαριστώ πολύ, Κριστίνα. Ήδη απάντησες, νομίζω, σε 4 από τις 6 ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει. Gracias, Cristina. Creo que ya contestaste a 4 de las 6 preguntas que tenía por hacerte. Héctor, tú... Pero era la misma pregunta, ¿no? Okay. It was the same question, wasn't it? Yes, but I would like to ask you also if you tried before. El comentario está fuera de micrófono y no puede ser interpretado. Buenas tardes, ¿se oye? ¿Ahora? Sí. Buenas tardes, gracias a Lea, gracias al Instituto Cervantes por esta invitación. Estoy también muy contento de estar al lado de Cristina Rivera Garza. Yo creo que encontrar las palabras para contar una historia es muy difícil. Y lo que dice Cristina es verdad. Uno puede contar las historias en caliente o uno puede contar las historias después de que pase mucho tiempo, 30 años como en el caso de Cristina, 20 años como en mi caso del asesinato de mi papá. Pero también a mí, hace 3 años que estuve en Lea, yo salí de aquí para Ucrania y viví otra historia de horror y esa sentí que la tenía que contar en caliente. La del asesinato de Victoria Amelina, una luchadora por los derechos humanos, una escritora, poeta, novelista ucraniana, que fue asesinada por un misil que cayó sobre un blanco civil, sobre un restaurante. Yo en este segundo caso usé, digamos, la historia en caliente, un poco por mi edad y un poco por mi capacidad de olvido, que es muy grande. En el caso de mi papá, pues, digamos, el nombre existía, era un asesinato político, claramente, cometido por los paramilitares. Yo no sé si es indispensable encontrar la palabra exacta. Por ejemplo, la palabra genocidio fue introducida en todas las lenguas en los tribunales de Nuremberg por un gran jurista, Lemkin.
pero Primo Levi fue capaz de escribir y Jean Amery fue capaz de escribir sobre el Holocausto antes aún de que se inventara o que se introdujera en nuestras lenguas la palabra genocidio. Yo sé, me imagino que sin duda todas las luchas para que esa idiotez del crimen pasional, como se llamaba antes, se convierta en una cosa muy distinta, en un asesinato como los otros o peor que los otros, porque generalmente es doméstico, pues es un cambio muy importante. Pero en mi caso, digamos que la postergación de los 20 años se debió más bien al intento de educar a mis hijos como había sido educado yo, educar a mis hijos en la ilusión de que el mundo es bueno, educar a los hijos en la ilusión de que el mundo progresa. Mi papá era médico y creía en el progreso, por lo menos de la medicina, y que la justicia, la igualdad, los derechos humanos podían imponerse y podían defenderse. Y sin esa actitud como optimista y alegre, yo no hubiera podido educar a mis hijos. Así sea una mentira. No estoy seguro de si es verdad o mentira. Me preguntaste si intenté escribirlo de otra manera. Sí, intenté escribirlo con la herramienta que tenemos los escritores de novelas, con la ficción. En una novela mía anterior al olvido que seremos, que se llama Angosta, hay un médico luchador por los derechos humanos que se llamaba el doctor Burgos, que es asesinado, y yo nunca quedé satisfecho con esa historia contada en forma de novela. En el caso de Victoria Mélina también, yo no sabía encontrar las palabras, yo no conocía bien a Ucrania mientras escribía esta crónica y ensayo sobre ese crimen de guerra cometido por Putin. Ocurrió el genocidio de Gaza, ocurrió el ataque de Hamas y luego la venganza genocida de Netanyahu y de Israel. Y entonces yo quise escribir la misma historia de Ucrania en forma de ficción, en forma de novela, de un viejo que va e intenta meter comida de contrabando en Gaza porque no soporta que la gente se esté muriendo de hambre. Los escritores tenemos siempre como esas opciones, por lo menos esas dos opciones, la opción de la ficción y la opción testimonial, la opción de la dureza, de la crudeza, y la opción más bella, digámoslo así, de la poesía o de lo que está filtrado por la fantasía y no directamente dictado por la realidad. Tomar la decisión de qué es lo que sirve es muy difícil, pero en todo caso lo que uno tiene que encontrar de todas maneras para poder contar bien una historia en la que la historia con mayúsculas se mete en tu casa o se atraviesa en tu vida, lo que hay que encontrar en mi caso no es tanto la palabra precisa o los movimientos sociales que me apoyen, sino un tono de voz con el que yo me sienta cómodo y en el que yo me crea, porque si yo no me creo, sé que es mucho más difícil que me crean después los lectores. Μιλώντας για τα κοινωνικά κινήματα, επειδή αναφερθήκατε σε αυτό. Hablando de los movimientos sociales, ya que usted hizo referencia a esto, a los movimientos sociales. Μιλώντας λοιπόν για τα κοινωνικά κινήματα. Así que hablando de los movimientos sociales, normalmente en las calles, cuando uno se encuentra en Atenas o en Buenos Aires, quizás en otra capital europea, escuchamos el lema "no hay justicia sin no hay paz sin justicia". Perdón. ¿Usted también cree que esto es cierto en el caso de su padre? ¿No hay paz sin justicia? Bueno, creo que esa frase la dijo un mexicano, un revolucionario mexicano, que sin justicia no puede haber paz. Mi padre creía en eso, Yo tengo más dudas, yo no sé, yo soy un mar de dudas.
Muchas veces en situaciones terriblemente injustas de la vida hay paz, hay una paz horrenda, hay una paz impuesta por los poderosos, hay una paz del pánico. Puede que haya lugares donde ahora persiguen a los inmigrantes en Estados Unidos que estén muy pacíficos por el miedo. Ahora, no sé si eso sea mejor, pero sí creo que el miedo, y eso es lo terrible, el miedo nos puede paralizar. El miedo a esos que se dicen justicieros y que usan la violencia y que te aterrorizan, sí pueden a lo mejor conseguir una sociedad muy tranquila, pero de esclavos. Sí, muchas veces también los esclavos vivieron en paz. Y cuando se levantaban, pues bastaba que levantaran un dedo para que les dieran la lección de que no podían levantar la voz y que no podían levantar ni un dedo. Entonces, sí, estoy de acuerdo de que no debería haber paz si no hay justicia, pero no estoy seguro de que eso pase siempre. Y bueno, la misma pregunta también para usted. A ver, estaba escuchándote muy atentamente, Héctor, lo que estabas comentando. Antes de responder a tu pregunta, lo voy a tratar de ser breve. Fíjate que yo también intenté escribir El Invencible Verano de Liliana en el registro de la ficción y nunca me funcionó. Tengo por ahí como 2 manuscritos que de repente de vez en cuando sacaba yo a ver si los podía corregir y si servían para algo. Y la última vez que lo hice le pregunté a mi pareja, le digo, oye, a lo mejor he sido muy dura conmigo misma, a lo mejor no están tan mal de estos manuscritos, le das una leída. Y los leyó y como muestra del gran cariño que me tiene, me dijo, haces bien en dejarlos guardados. Eso no es algo que quieras publicar. Y creo que es otra chispa para también otro acicate, ¿no? Para lo que después pasó, que en mi caso, el tener acceso a los documentos de Liliana, lo que ahora yo llamo su archivo afectivo, fue fundamental. El hecho de que ahí estaba la voz de Liliana, yo no tenía que inventarla. Era mucho más complejo construir un espacio de escucha alrededor de esa voz que tratar de inventar una voz que ya existía por sí misma y aparte una voz que había dejado trazas, ¿no? Documentos y pruebas de su propia existencia. Era más cercano, era también más fuerte y para mí por eso también fue fundamental este trance entre la ficción y la no ficción, ¿no? Y sobre lo otro, sabes que a veces se habla, me parece, con ligereza sobre la capacidad de la literatura para producir alivio, ¿no? Y ciertamente yo creo que la escritura, por ejemplo, de un libro como El Invencible Verano de Liliana ha transformado, voy a hablar del alivio un poco como metáfora de la paz también, pero voy a llegar al punto, no te preocupes. La escritura del libro produjo una transformación de un duelo que hasta ese momento había sido muy hacia adentro, muy avergonzado y muy lleno de culpa, ¿no? Y el poner esta historia hacia afuera, el tratar de articularla a otras más en la conversación pública, realmente hizo de este duelo soterrado y silenciado a la fuerza algo mucho más público, algo en un abrazo mucho más amplio, y esa es una transformación importante. Pero siempre me preocupa también decir que lo que realmente produciría alivio sería la justicia, ¿no? Que eso es algo fundamental también y que en este caso al menos la justicia legal, ¿no? La justicia punitiva no ha estado ahí, no se ha dado y hasta la fecha, hasta el día de hoy, ¿no? Hay otras formas de justicia que son igualmente relevantes, justicia que se llama restaurativa y que creo que es en la que la literatura incide de una manera también fundamental, invitándonos por unos momentos,
por los momentos de la lectura y después también en los momentos de la memoria, ¿no? El traer a colación, el invocar también esas presencias y de alguna manera redimir esas presencias entre nosotros. Todo eso es cierto y lo aquilato y lo aprecio. Pero sí creo que es importante seguir hablando de la justicia legal porque hay una gran cantidad, es apabullante la impunidad respecto a estos crímenes. Y tenemos que hacer algo, ¿no? Y tenemos que hablar de eso. Forman parte de nuestra vida cotidiana, no están desasidos de nosotros, están en todos lados, en todo el mundo, en todas las clases sociales, en todos los distintos niveles de educación. Es decir, hay ahí una urgencia que me parece fundamental. Y por lo mismo, sí, aquilato lo que mencioné anterior, lo aprecio muchísimo, es importante políticamente y estéticamente, pero eso no es justificante para no seguir insistiendo en que necesitamos formas de justicia legal en este y en otros casos también, ¿no? Te digo que estoy ligando esto con la noción de paz. La tomé muy poco en el sentido de la paz personal, ¿no? Del alivio personal. Pero creo que ambas cosas siguen siendo relevantes y creo que la literatura tiene la capacidad de incidir también en ambas. Εσύ, Έκτορ, όμως, πέρα από τη δικαιοσύνη, Tú, Héctor. Ahora, tú, Héctor, a pesar de la justicia, has buscado otro camino también. Un camino que incluía el perdón hasta un cierto punto, si entiendo bien, porque es muy importante para ti que no haya una respuesta violenta a la violencia que has sufrido. Y yo me pregunto si la escritura, había sido una vía de escape, un alivio para elaborar el trauma. Y me pregunto cómo te habrías sentado al terminar escribir. Yo creo que la escritura no te alivia, la escritura te enferma más. Y eso lo he entendido mucho, sobre todo en el caso más reciente, en el de Ucrania. No tenía nada de terapéutico, no tenía nada de catártico. Era escarbar en la herida, era volver a revivir para poder contar bien el horror. Sin embargo, haber escrito sí es muy pacificador, si queremos usar la palabra paz, sí es muy tranquilizador. Porque para mí más importante aún que la justicia, el crimen de mi padre también está impune y probablemente quedará siempre impune. Para mí la justicia es importante. Espero que en el caso de Victoria Mélina algún día el Tribunal Internacional llegue a juzgar por crímenes de guerra a quienes la mataron. Me parece muy importante la justicia en todos los casos, por supuesto en el caso de la hermana de Cristina también, y en todos los que han venido después y los que siguen sucediendo. Pero en literatura nosotros podemos aspirar a un tipo de justicia muy distinto, a un tipo de justicia que tiene que ver con la verdad, por lo menos con algo para mí muy importante, y es que las cosas se sepan. Yo escribo para que se sepa qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes probablemente lo hicieron, y ya está. Cuando uno logra eso, hay una cierta... se logra algo que Borges usaba para el amor, pero que yo creo que también se puede usar para la violencia, y que él decía que él no hablaba ni de venganzas ni de perdón. Él decía el olvido es la única venganza y el único perdón. Y yo siento un profundo desprecio y afortunadamente un olvido muy lejano por los asesinos de mi padre.
Entonces eso me permite y me permitió, y por eso empecé hablando del asunto de mis hijos, de la crianza de mis hijos en cierta alegría, me permitió no vivir en el resentimiento ni en el rencor. No es el perdón cristiano, aunque yo crecí católico, y como decía Benedetto Croce, non possiamo non dirci cristiani, somos irremediablemente cristianos si nos criaron en esa, por lo menos por parte de mi mamá, a mí me criaron en la religión católica, pero no es el perdón cristiano lo que yo buscaba tampoco en la escritura, era simplemente que al narrar la verdad, al contarla con todos los detalles, al sentir que la gente la podía leer con claridad, tanto en el caso de la historia de mi padre como en el caso del asesinato de Victoria Amelina, eso era lo que yo podía hacer, no podía hacer mucho más. Mi padre tenía 4... Está leyendo probablemente un fragmento sobre la ejecución de uno de los hermanos del padre, que era comunista. Quien fue matado por ser el hijo de la persona errónea. Después de 40 años de este hecho, o quizá más, no, sigue narrando. Ο θείος μου, ο αδερφός πατέρα μου, ένας άλλος αδερφός πατέρα μου, ο οποίος μας έσπαγε τα νεύρα, ήταν όλη μέρα κολιτσίδα, εκείνη την ημέρα κάθισε 40 μέτρα μακριά, πήρε μια καρέκλα και καθόρισε από μακριά και μας κοίταγε. Pido perdón porque no se entendía si se trataba de un fragmento de algún libro o de una historia personal. Entonces está hablando quizá por una experiencia propia y se trataba de un encuentro casual de él mismo con el hijo del asesino de uno de los hermanos de su padre que había sido asesinado por ser comunista. Siento que, entiendo que sentí algo de un mal sentimiento y me pregunté hasta qué punto llega una guerra civil. Aunque no tuviera algo personal contra esta persona que se había dirigido a mí, me llegué a preguntarme ¿cuándo termina la guerra civil en las almas de la gente? ¿Acaso la literatura puede acabar con este hecho? Bueno, no le quiero quitar la palabra a Cristina tanto rato. Bueno, yo creo que en Colombia la guerra, el conflicto se hacía por interpuestas personas. Había mucha, y sigue habiendo, mucha mano de obra barata que nosotros llamábamos sicarios, ¿no? Entonces, tanto los narcotraficantes como los paramilitares, como el mismo Estado, como muchas violencias en Colombia, simplemente contrataban muchachos que a cambio de plata mataban gente. Y a estos muchachos rápidamente los mataban también. Eran simplemente una extensión de la mano. Entonces ese contacto directo con el asesino, como el que tú describías en lo que ibas leyendo, es muy difícil de tener porque los sicarios eran la extensión de la pistola y ya. No tenían eso que al menos tienen ciertos asesinos de matar con sus propias manos o con su propia arma o con su propia pistola. Cada vez las guerras son más así, son ejecutadas ahora ni siquiera por sicarios, sino por robots, por máquinas que parecen
que parece que no tuvieran que obedecer a ninguna justicia, y eso lo hace todavía más terrible. Naturalmente, a mí me interesaba la justicia de los autores intelectuales del asesinato de mi padre. Sobre todo porque uno empieza a culpar a mucha gente anónima sin tenerlo claro. En el caso de Cristina creo que era muy distinto, creo que el asesino era muy concreto, conocido, que se había metido en su casa además. Entonces en ese caso pues no sé, ella tal vez tenga un testimonio más directo de cuál es la sensación que se tiene con un asesino casi que lo puedes tocar, que lo has visto, que a lo mejor antes le has dado la mano, que sea un poco como el asesino del Héctor de Homero, que su padre va a besar la mano del asesino para que le permita al menos enterrarlo. Cristina, las guerras civiles en algún momento terminan, pero esta guerra no declarada de los feminicidios en todo el mundo no termina. ¿Sueñas de alguna forma con un mañana que esto ya no existirá, un tipo de paz? Bueno, dos cosas, porque también he pensado en este asunto tan complejo que Héctor ha traído a colación acá. Fíjate que una de las cosas que causa la ausencia de justicia, la impunidad, es que las víctimas de este tipo de violencia tienen por fuerza que recordar. Y es una memoria que se va legando de generación en generación. Es decir, esta historia que yo conté en el libro, antes de publicarla, es algo que yo tuve que hablar con mi hijo también. No quería que no habíamos hablado de esto antes, y antes de la publicación del libro para mí fue importante que supiera todo de mi voz y no que se enterara por los diarios o por el libro mismo. Y es el momento en el que se está legando esta historia como una parte fundamental, una narrativa fundamental de la familia. Esto que yo tuve que hacer es algo que los que viven en impunidad se pueden dar el lujo de no tener, se pueden dar el lujo de obviar, de hacer como que nunca pasó. Ellos pueden seguir teniendo familias, pueden casarse otra vez, pueden tener hijos y pueden actuar como que no pasó, porque la sociedad en general, la narrativa en general, los ayuda a encubrir ese legado. Y pensando un poco en eso, empecé a obsesionarme un poco un tiempo con la idea de la maldición, de lo que hace la maldición, ¿no? Porque esta historia que yo compartí y le legué a mi hijo es una historia que seguramente él va a compartir con sus hijos, y esos hijos con los hijos de sus hijos. Esto es un crimen que se va a mantener vivo precisamente en su continuo contarse. No podemos escapar a ese cuento. Y pensaba que la literatura en ese sentido, y en ese sentido de la maldición, y la literatura contada de otra manera a la que me dio acceso a este otro lenguaje, es obligar a estos, incluso cuando están impunes, a que se vean desde la perspectiva de la víctima. Y me parecía que esa era una maldición suficientemente fuerte. Es decir, yo no sé si los familiares del feminicida han leído o no el libro, no sé si él esté vivo o no a estas alturas, pero creo que ha habido, al menos en México, bastante alboroto. Toluca es una ciudad no tan grande, industrial, bastante, no es chiquita, pero se saben los chismes, ¿no? Creo que no hay manera en que esa familia haya podido escapar de saber ahora cómo se cuenta esta historia desde el punto de vista de Liliana. Y me parecía que esa era su maldición, porque de ahora en adelante sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos que siguen van a tener que contar, van a tener que aceptar que esta historia existe, que su narrativa comparte espacio y tiene que pelear con otra narrativa, ¿no? Que está también buscando su propio camino.
Y por un tiempo pensé que era importante tener una posición de la mano de esta maldición que nos recuerda hechos que no han cerrado, hechos que no se han cumplido en términos de justicia. Y después estaba leyendo un poeta, y los poetas le suelen decir a uno cosas tremendas que les mueven el tapete. Era este poeta japonés-americano que se llama Brandon Shimoda, y él ha hecho mucho trabajo con familiares de su propia familia, japoneses que tuvieron que pasar tiempo en estos campos de concentración, que fueron lo que se estableció en California durante la Segunda Guerra Mundial. Y él también había andado muchos merodeando esta idea de la maldición, y después un día se puso a escribir sobre, pero quiero yo que en esta posvida de mi abuelo, porque era el abuelo del que él hablaba, quiero yo que en su posvida lo siga acompañando su asesino. Y esa pregunta sí es tremenda, ¿no? Porque de inmediato yo me dije, no, yo no quiero que en la posvida de Liliana esté cerca de su asesino. O sea, quiero que Liliana, así como la recordamos, en su entereza, en su buen humor, en su solidaridad, en sus equivocaciones, en sus claroscuros también, ¿no? Me parece que tendría que tener también la autonomía y la libertad de poder estar sin el peso de su asesino. Entonces es muy difícil, por una parte, la herida que sigue abierta por la falta de justicia, y aparte por el crimen en sí, por la violencia en sí, incluso con la justicia, si hubiera algo, ¿no? Pero por otra parte, ese profundo deseo de que Liliana y todas las mujeres que nos han sido arrebatadas por ese tipo de violencia, o los que han muerto y siguen muriendo por genocidios actuales y muy rampantes, ¿cuál es mi posición? ¿Qué es lo que estas palabras que estoy pregreñando aquí en este texto, cómo la quieren ver, cómo también la quieren legar para el futuro? Y creo que para mí fue una enseñanza. Me quedo pensando en eso, en este corte de la maldición. Me parece que hay un momento que es muy importante, que cumple una función, que es importante pasar por ahí, pero también este otro momento en que dices, no, tiene derecho a otro tipo de futuro, porque sí hay un futuro en esta posvida, en esto que sigue a la vida. Y creo que a lo mejor está ahí en esta cosa tan delicada, esto que mencionabas antes, ¿no? Donde dejamos también de heredar el odio o de propagar también el odio en general, y en qué momento nos ponemos del lado de nuestros muertos, ¿dónde están? Yo sigo pensando en esto, tampoco es algo que tenga resuelto para nada, pero las palabras de Brandon Shimoda sí me conmovieron bastante en ese sentido. Es que las palabras son muy importantes, y la sola palabra maldición es una palabra muy fuerte y muy importante. Yo creo que no hay nada peor, y lo dice Primo Levi en el epígrafe de su libro, Si esto es un hombre, a que tus hijos te maldigan, o a que tus padres te maldigan. Si a uno lo maldice el padre, o lo maldice el hijo, o lo maldicen los nietos, o lo maldice cualquiera, de algún modo nosotros sí hemos hecho un maleficio. Las palabras son un maleficio. Y en Colombia concretamente estaban saliendo muchos libros de asesinos, muy orgullosos libros de asesinos, libros de paramilitares que contaban cómo habían anulado el cerebro de los profesores de la Universidad de Antioquia, libros de secuestradores que contaban por qué les parecía bien el secuestro, libros sobre sicarios uno tras otro, en que la comprensión con el sicario se convertía casi en simpatía, una simpatía que yo no podía sentir.
Y me parecía también muy importante algo que Cristina dijo hace muy poco, y es hablar desde el punto de vista no del que dispara o no desde el que mata, sino del que recibe las balas y desde el que es asesinado. Es decir, asumir el punto de vista de las víctimas. Para mí, en el caso de mi padre, que él fue víctima, o en el caso de Ucrania, Victoria, que fue la víctima, o las gemelas que mataron en ese restaurante, o las otras 12 personas que mataron, o las víctimas en Gaza. Creo que es fundamental contar desde el punto de vista de las víctimas siempre, de los que reciben el horror, el terror. Y sí, porque digamos, es para lo único que pueden servir las palabras, al menos para decirles en la cara a los que matan que eso se está contando y que eso se está sabiendo y que eso se puede saber y que se va a saber y no van a estar juntos en el paraíso que no existe, las víctimas y los verdugos. Que probablemente no existe, no tengo ni idea, a lo mejor existe. Tenía un caso pendiente respecto al idioma. Ha sido mencionado por Cristina anteriormente en mi primera pregunta. Quería volver a la forma de la que uno utiliza la lengua para transmitir este horror y transformarlo en literatura. Usted ha vivido tantos tiempos en los Estados Unidos, habla y usa el inglés tan bien como el español. Quería preguntar si el uso del idioma tenía algún impacto en la transmisión de los hechos, si utilizó el español o el inglés. Y en este marco diré que mientras estaba de camino para prepararme para este acto, puse la palabra feminicidio en el Google en inglés y salió que esta palabra no existe. Además, cuando puse la palabra homicidio de género, lo transformó en algo como homicidio perverso, porque tiene una similitud fonológica en griego. Por eso entonces quería preguntar a ustedes que están dentro del idioma, ¿cómo tratan esta cuestión? Es una cuestión fundamental, ¿no? Yo veo mi trabajo como escritora, soy una trabajadora del lenguaje que le pertenece a una comunidad de hablantes y que de repente tomo prestado de múltiples maneras para pregreñar estas historias de subvertir narrativas, digamos, poderosas a través de este trabajo creativo, ¿no? Con el lenguaje. Tienes razón, voy a tocar 2 puntos de lo que dijiste y tengo anécdotas al respecto, entonces les voy a contar unos cuantos chismes. La cuestión con la palabra feminicidio que utilizamos me parece de manera precisa y de manera digamos, frecuente en el mundo de habla hispana, pues no tiene su correlato en inglés, ciertamente. Yo hace algún tiempo escribí un artículo en El País, lo escribí en español, y el título del artículo era ¿de qué se ríe el feminicida? Porque había encontrado unas fotos del presunto feminicida de mi hermana y en esas fotos aparecía sonriendo y era todo un artículo que salió como resultado de esto y lo pueden encontrar ahí en Google, por cierto. Pero cuando tradujeron este artículo al inglés, lo tradujo, por cierto, un amigo mío y él me había dicho que le había puesto en el título la palabra femicider, que es como una traducción literal, ¿no? Del español, aunque suena sidra, no suena muy bien en inglés, pero bueno, hizo su esfuerzo. Pero el periódico, la compañía, quitó esa palabra porque dijo que nadie le iba a entender, porque no es una palabra de uso común en el inglés, y pusieron la palabra killer, ¿no? Asesino, que no es lo mismo que ser un feminicida, son 2 cosas distintas que tienen su momento y tienen su política también.
Y bueno, ahí queda muy en claro que el trabajo que han hecho los distintos feminismos en el mundo de habla hispana, pues se transmina, impacta nuestra lengua cotidiana, el hecho de que muchos de estos crímenes se entiendan como crímenes en distintos códigos penales de muchos países de América Latina, no en Europa, por cierto, pero sobre todo en América Latina, pues hace que esta conversación sea álgida, sea viva y esté ahí. Y yo creo que eso es también algo que le debemos a los feminismos, el haber puesto en el centro de la conversación algo que nos preocupa, algo que nos conmueve y algo que nos está atosigando, ¿no? Y yo creo que ahí la hermandad entre lenguajes, lo que hace la traducción, se transforma en una relación también política, de despertares también. Ahora cada que estoy en Estados Unidos o que estoy en un país donde se habla inglés, insisto en utilizar estas palabras, este femicider y este femicide, y siempre les digo, claro, ustedes van a decir que no hablo bien la lengua porque estoy hablando, han de pensar que me las estoy inventando, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya da como resultado otro tipo de conversación. Y la otra tiene que ver ya con la escritura, la otra anécdota tiene que ver más con la escritura del libro. Fíjense que he estado viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, muchos años, y desde Estados Unidos y viviendo en el contexto del inglés, he escrito casi todos mis libros en español. Y nunca sentí la necesidad he escrito cosas originalmente en inglés, sobre todo mi trabajo académico, y cosas literarias que nunca me pareció que tendría que publicar, que eran mis ejercicios personales. Pero cuando empecé a escribir El Invencible Verano de Liliana, hubo párrafos enteros, secciones enteras que escribí directamente en inglés. Y no sé si eso te pasa en italiano a ti, pero era la única manera en que podía continuar con la historia. Este lenguaje con el que sigo teniendo una relación conflictiva, por decirlo mínimo, es un lenguaje digamos, en un contexto jerárquico, dominante, colonial, extraccionista y todo lo que le podamos decir. Es un lenguaje que vino a rescatarme para poder y a protegerme, para poder contar esta historia que en español se me hacía muy difícil, en algunos episodios se me hacía muy difícil tocar, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hablar más de bilingüismo, de traducción y de duelo, y de cómo este trabajo, digamos, a la par nos puede permitir llegar a momentos de conmoción que puedan ser también compartibles, ¿no? Si no hubiera, por otra parte, si no lo hubiera escrito en inglés ese libro, no habría ganado el Pulitzer, entonces qué bueno que lo hice también, ¿no? Pero realmente la razón de peso, la de adentro, la del corazón, era el poder acercarme, contar estos hechos tan dolorosos que habían ocurrido en otra lengua, en la lengua con la que nací, dentro de la cual nací, dentro de la cual me eduqué. Y sobre esto sigo pensando mucho. Por ahí tengo un par de ensayitos que a lo mejor después saco. Y usted, y tú, Héctor, tienes dos idiomas, italiano y español. Me pregunto si esta relación con las dos, ¿cómo ha sido gestionada la relación con estos dos idiomas en cuanto al tema de la escritura? Y puesto que eres también traductor, ¿cómo entiendes el factor de la traducción introduciéndose en tu trabajo de escritura, sobre todo respecto a este libro? No, en realidad el italiano es una lengua que yo aprendí ya de grande, lo aprendí bien y ya llevo 30 años casi sin vivir en Italia, entonces ya se me olvidó y cuando voy a Italia hablo en italiano antiguo, entonces ya no hablo como hablan ellos. Digamos que mi problema lingüístico es como de otra índole. Yo tengo que encontrar un tono
que sea el tono que me sirve para contar esa historia que yo estoy contando. Y sí, fue un libro italiano, un libro de una escritora de Turín, de Natalia Ginzburg, que escribió un libro precioso en italiano y que es intraducible, en las otras lenguas no suena bien, que es Léxico Familiar. Y ella me dio la clave para el tono que yo tenía que usar en El olvido que seremos. Yo tenía que contar esa historia, no digamos en español, y ni siquiera digamos en colombiano o en antioqueño. Yo soy de Antioquia, de una región montañosa. Yo tenía que escribir ese libro en el léxico de mi casa, en la lengua de mi casa. Esa era la lengua que cuando yo leía en voz alta lo que iba escribiendo, yo le creía. Entonces, en realidad, yo ni siquiera escribí ese libro con mi voz. Yo tengo la suerte de haber crecido con mujeres. Crecí con 5 hermanas y ese libro en realidad está escrito en el español de mis hermanas, en el español y con la memoria de mis hermanas además. Porque cuando yo les di el borrador del libro sobre mi padre, me dijeron, bien, está bien, a ellas y a mi mamá, me dijeron, está bien, pero se te olvidó la mitad. Y me contaron, y me contaron, y me contaron. Ese libro yo se lo debo a la voz de mis hermanas. Y si no fuera por ellas, yo no hubiera podido escribirlo. Y el libro de Victoria Amelina se lo debo a la voz de ella, porque yo cuando la mataron, yo todavía no la había leído. Yo empecé a leerla obsesivamente después de que la mataron. Yo la había conocido 3 días, solo que fueron los 3 últimos días de su vida y por eso se volvieron importantes. Y cuando ella muere, yo empiezo a leer todos sus ensayos, sus novelas, todo lo que estaba traducido al inglés o al español o al italiano, lo que podía leer. Y de algún modo yo sentía que este libro yo lo podía escribir solamente si se metía en mi cabeza la voz de Victoria, y era un ejercicio casi místico, casi fantasmal. Yo escribía con la voz de ella, así como me imagino que Cristina, cuando encontró los papeles de su hermana, encontró la voz de su hermana también para escribir en parte del libro. Uno como escritor necesita encontrar esa voz. Eso es lo más ficticio, incluso en un libro testimonial, lo más ficticio es la voz que muchas veces es de otras personas y que en mi caso he tenido la suerte de que sean voces femeninas, por lo menos en mis libros menos malos. Yo creo que esta ha sido la mejor clausura para esta noche. Nos están amenazando y tenemos que salir de esta sala. Por eso quería agradecer profundamente a Cristina Rivera Garza y Héctor Abad Facholince por esta preciosa noche. Quería recordar que mañana a las 9, Michela Hartulari, que ven aquí presente, va a platicar con Cristina Rivera Garza sobre su libro El verano invencible de Liliana. Por eso les agradecemos y nos despedimos. Muchas gracias.